Muy buenas noches, amigos y hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy la hermana Ruth Paredes. En esta oportunidad estaré compartiendo una vez más con ustedes la palabra del Señor. Esta enseñanza lleva como título Dios nos prueba para conocer nuestros corazones. Cuando Dios permite que nuestra fe sea puesta a prueba, está viendo algo mucho más importante que nuestro proceder. Les invito a que puedan conmigo meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del verso 1 al 11. Escrito está la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Justo antes de que el Señor Jesús iniciara su ministerio, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Allí ayunó 40 días y 40 noches antes de que el diablo viniera a tentarlo. Pero quiero que notemos algo muy interesante en estos versículos bíblicos que hemos estado leyendo, queridos amigos y hermanos. ¿Le suena a usted esto familiar? 40 días en el desierto, tentación, se parece a otra historia que usted conoce. La tentación del Señor es un reflejo del tiempo que pasó Israel en el desierto, y la escena es una excelente incursión en la exploración de la naturaleza de la tentación en la Biblia. La palabra hebrea para tentación es nizaj, un término con la misma raíz para milagro o estandarte. Después de todo, la tentación puede ser forjada de carácter que nos obliga a levantar nuestro estandarte de la fe y mirar a Dios para una liberación milagrosa. Ahora, la palabra griega para tentación es perizao, que significa probar o poner algo a prueba. Pero es importante entender que el término no aplica por igual a todo. Cuando Dios nos prueba es algo bueno. Pero cuando nosotros probamos a Dios, la connotación es negativa. Una mirada más atenta a la forma en que estas palabras aparecen en la Biblia revela algo muy importante. Al Padre Celestial le importa no solo nuestro proceder, sino también la condición de nuestro corazón ante las pruebas. Es importante, querido amigo, querida iglesia que nos ve, que podamos comprender cuál es nuestra accionar delante de las pruebas, porque nuestro Señor, nuestro Padre, está observando la actitud de nuestro corazón frente a estas situaciones. Un punto muy importante que debe ocurrir en nuestra vida es la siguiente: debe haber victoria donde fallamos. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a la siguiente pregunta: ¿por qué el Señor probó a Israel? Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 8, verso 2.
Del mismo modo, las tentaciones del Señor Jesús en el desierto nos ayudan a ver lo que hay en su corazón como nuestro Salvador. Así como Dios vio el corazón de su pueblo en el desierto, así a través de la tentación de Jesús podemos conocer el corazón de nuestro Salvador, porque Él fue tentado humanamente. La primera prueba del Señor tiene que ver con la comida. Y el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es como decir, después de nadar durante 1 hora, estaba mojado. Es muy obvio, querido amigo y hermano, cualquiera que ayune 40 días se estaría muriendo de hambre, literalmente. Pero el hambre del Señor Jesús enfatiza algo importante: su humanidad. Él conoce los retorcijones del hambre, porque los experimentó en su propia carne. Satanás lo tienta diciendo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Imagínase lo hambriento que estaba nuestro Señor en este punto del relato. Si estuviera usted en estas circunstancias, esta sería una oferta irresistible. Pero nuestro Salvador responde, no cediendo a la carne, sino citando las Sagradas Escrituras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versos 4. Aquí no está citando cualquier versículo, sino las palabras de Moisés a Israel cuando el pueblo hambriento clamó contra Dios. En ese momento, cuando Israel estaba desfalleciendo de hambre, el pueblo pensó en desertar, quejándose y deseándose haber quedado en Egipto. Pero el Señor les seguía dando maná. A través de estas acciones podemos ver los corazones de este pueblo, si realmente confiaba o no en Dios. Yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿cómo usted reacciona ante las pruebas que nuestro Señor nos pone en el camino de nuestra vida cristiana? ¿Reaccionamos, como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2, guardando sus mandamientos? ¿O simplemente abandonamos la fe porque no hemos sido capaces de soportar la prueba que ha tocado a nuestra vida? El Señor Jesús es tentado de manera parecida en las dos pruebas siguientes, con los reinos del mundo y la oportunidad de probar su identidad como hijo de Dios. Pero Él también responde a estas tentaciones citando otras dos escenas importantes de Deuteronomio en las que Israel falló. Deuteronomio capítulo 8:3 y Deuteronomio 6:13 y 16. Sus citas vuelven a poner en evidencia las tentaciones de su pueblo, demostrando cómo el Salvador obtiene la máxima calificación en la prueba que ellos reprobaron. El Señor también triunfa donde nosotros hemos fallado. Todos hemos fallado a Dios. Usted ha fallado a Dios. Yo he fallado a Dios. Todos los que vivimos en esta tierra muchas veces hemos fallado a Dios y hemos huido a la primera señal de problemas que hemos tenido en nuestra vida, como sucedió con Israel y también con Adán y Eva en la prueba del árbol en el huerto. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús venció, no para someternos o para reprocharnos o para sermonearnos. Él venció para que podamos ser redimidos y hacernos libres por amor. Debemos nosotros tener un corazón agradecido por poder observar que nuestro Señor Jesús en su humanidad venció la tentación. Entonces esta es nuestra garantía para que nosotros como seres humanos podamos ser capaces de poder vencer cualquier tentación o cualquier prueba que se presente en nuestras vidas. Somos seres humanos, somos falibles, muchos estamos en el proceso de la perfección, de la madurez hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero sin embargo en ese proceso muchos de nosotros hemos retrocedido y hemos fallado. Pero ahora es importante
importante que podamos mirar a nuestro Señor Jesús como nuestro mayor ejemplo. Y algo muy importante, querida iglesia, quiero que usted lo recuerde. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, y el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo está morando en nosotros y somos capaces de poder soportar ante cualquier prueba o tentación que se nos presente en nuestra vida diaria. La pregunta aquí sería, ¿qué hay en su corazón? Entonces, un propósito de la prueba, como acabamos de ver, es mostrar dónde estamos con Dios. Y las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 13 verso 5 dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismo. Es importante que en el caminar de nuestra vida cristiana podemos examinarnos, ver si realmente nosotros estamos en la fe, si realmente estamos convencidos de que somos realmente hijos de Dios. Examinarnos significa evaluarnos, es observarnos de adentro para afuera. La prueba descorre la caja torácica para dejar ver lo que hay en nuestro corazón. Es un poco como asegurarse antes de ir a la batalla de que uno esté listo para la lucha. Usted recordará que David se negó a usar la armadura de Saúl porque no la había probado. En aquel entonces, en aquella época, en las batallas antiguas, no habían chalecos antibalas. La armadura de metal era lo único que se interponía entre alguien y la punta de una espada. Así que si uno iba a ponerse algo en la batalla, tenía que asegurarse de que le quedara bien y le permitiera mover con facilidad. Del mismo modo, Dios puede probarnos para que estemos listos para la batalla en los desafíos que se avecinan. Ahora, hay otra palabra griega relacionada con el carácter de la persona que se llama dokimazo. Esta palabra significa que hay una raíz de ser probado por medio de la prueba. Por ejemplo, las monedas en la época antigua, para demostrar si eran genuinas o falsas, eran necesarias ser probadas. De la manera similar, Dios usa las pruebas para revelar la solidez de nuestro carácter, y de esa manera la tentación puede revelar la verdadera condición de nuestro corazón. Muchos confesamos delante de Dios que lo amamos, que lo servimos, que venga lo que venga, jamás vamos a menguar, jamás nos vamos a apartar, jamás nos vamos a rendir. Pero sin embargo, en el momento de la prueba, casi el 50% de los creyentes terminan abandonando a Dios, terminan alejándose a Dios porque no han soportado la prueba que produce paciencia. Porque una prueba, como ya lo mencioné, revela la condición de nuestro corazón. Muchas veces creemos que con expresar palabras a Dios es más que suficiente, pero Dios no solo quiere la expresión de nuestras palabras, sino también quiere ver la acción de nuestro corazón frente a los momentos de pruebas. Hay una historia muy interesante en la Biblia. Es la historia de Abraham e Isaac, que puede arrojar algo más de luz sobre la idea de la prueba. Aconteció después de estas cosas, se nos dice que probó Dios a Abraham. Génesis capítulo 22, verso 1. Cuando dice después de estas cosas, las cosas en cuestión son significativas y deben ser tomadas en consideración. Abraham simplemente no había confiado en Dios en algunas situaciones claves de su vida, pero ahora tiene otra oportunidad. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, verso 2. Esto es una historia real, verdadera. Abraham amaba demasiado a su hijo Isaac, pero sin embargo, Dios le pidió que lo sacrificara para él. Así que a través de este suceso, o a través de la vida de Isaac, se iba a cumplir la promesa que Dios ya le había dado muchos años atrás a Abraham.
Porque quizás Abraham se pudo preguntar, pero si Dios me prometió a mi hijo, y Él me prometió que de ahí saldrían las descendencias, todas las bendiciones de la tierra iban a salir a raíz del nacimiento de Isaac, pero sin embargo Él tomó una decisión, decidió obedecer a Dios en el momento de la prueba. Ahí se reveló el corazón de Abraham, se conoció cuánto realmente Abraham amaba a Dios, y no de palabras, sino de acciones. Abraham, todo titubeando, llevó a su hijo a presentarlo delante del Señor nuestro Dios. Pero sin embargo, el Señor vio lo más valioso de él, vio la actitud de obediencia en el corazón de Abraham. Quizás hoy estás pasando momentos de pruebas. Quizás has sufrido la pérdida de un familiar. La economía en tu hogar no marcha bien. En tu matrimonio las cosas no están yendo bien. En tu relación con tus hijos no están marchando bien. Y te preguntas, pero yo soy un hombre, yo soy una mujer de oración. ¿Por qué me acontecen estas cosas? Déjame decirte en esta noche que Dios lo está permitiendo porque Él quiere revelar lo que hay dentro de tu corazón. Porque Él quiere saber si realmente estás dispuesto a guardar sus mandamientos a pesar de la dura prueba que se puede presentar delante de tu vida. Cuán doloroso es perder a un familiar, a un esposo, a una esposa, a un hijo. Es muy difícil, pero el Señor tiene sus propósitos detrás de cada acción que ocurre o de cada hecho que ocurre en nuestras vidas. Y Él te anima en esta noche, querido amigo, querido hermano que nos ves, a que no te des por vencido, sino que continúes adelante en la lucha, que no te desanimes. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo de resistencia, es un gran ejemplo de lucha, de perseverancia. En su humanidad Él fue tentado, pero no cedió a la tentación. Por más que Satanás le haya presentado muchas cosas, pero Él no cedió, Él no dio su brazo a torcer. Es importante que pasemos por fuego, y fuego aquí equivale a prueba. ¿Por qué? Porque el fuego nos refina. Dios usa las pruebas no solo para refinar a su pueblo, sino también para poner al descubierto la iniquidad de quienes se oponen a Él. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel capítulo 12, verso 10. Por eso, cuando sabemos que Dios está obrando, podemos tener sumo gozo, ya que hay una promesa para quienes soportan. Dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermano, amigo, te animo a que puedas resistir a la prueba. El Señor quiere darte la corona de vida que Él ha prometido a todos aquellos que le aman. No te desanimes, una vez más te digo, no te desanimes. Toda esta situación que estamos viviendo a nivel regional, nacional, internacional, ha aparecido justamente para probar el corazón de muchos. Pero sin embargo, en este tiempo muchos hemos sufrido pérdidas. Pero damos gracias a Dios que en sus propósitos de Él está escrito que Él nos guardará en completa paz, aquel cuyo pensamiento que en Él persevera. No se desaliente, no se desanime, sigue adelante, ora con fe, creyendo en nuestro Dios, que Él lo levantará de la prueba. Y aun cuando nosotros fallemos y sucumbamos a la tentación, podemos ir al Señor Jesús, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y debido a esto, como nos recuerda el autor de Hebreos, el Señor puede comprender nuestras debilidades. Por esta razón, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. El Señor Jesús es más que un ejemplo a seguir. Es un Salvador en quien se puede confiar. Soportó perfectamente la tentación, amando a su Padre con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, incluso hasta el punto de la muerte.
pasando la prueba que nosotros fallamos para que pudiéramos estar unidos con Él para siempre. Entonces el relato bíblico de esta noche, mis hermanos, en Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11, nos muestra a nuestro Señor Jesús siendo tentado, pero también siendo Él capaz de soportar toda tentación. Y como lo mencioné, Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces podemos comprender que nuestro Señor Jesús fue capaz de vencer toda tentación. Por eso en esta noche yo te animo, joven, señorita, adulto, anciano, que soportes la prueba, soporta la tentación. Somos capaces en nuestro Señor Jesús de poder lograrlo. A veces parece muy fácil mencionarlo, o a veces parece muy fácil predicarlo, pero cuando nos toca, es ahí la batalla más grande de nuestras vidas. Pero sin embargo, el Señor te anima en esta noche a que no desfallezcas. ¿Te has preguntado alguna vez cuando has sido probado, Señor, ¿he pasado la prueba? ¿Le has preguntado alguna vez al Señor en medio de tus pruebas, Señor, ¿he logrado aprobar esta prueba? Si el Señor te ha dicho sí, gloria a Dios. Pero si el Señor te ha dicho que no, es porque todavía no hemos logrado superar esa prueba que Él puso en nuestro camino. Vayamos hacia esa meta, querida iglesia. Caminemos hacia ese propósito. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios paciencia? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque cuanto usted más le pide al Señor paciencia, usted tiene más prueba. Porque la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, verso del 3 al 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, si usted le ha dicho al Señor, Señor, dame paciencia, pues el Señor le está probando. Señor, dame paciencia con mi esposo, el Señor te está probando. Señor, dame paciencia con mis hijos, el Señor te está probando. Ahora con eso te digo que no le digas al Señor que no te dé paciencia, porque la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, que tiene que crecer, que tiene que aflorar en nosotros. Muchas veces somos impacientes cuando no resultamos aprobados ante la prueba. Pero le animo a que resulte aprobado hoy en adelante a la prueba que nuestro Señor Jesucristo nos da. Y concluyo con esto. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para que nosotros podamos ser moldeados, informados, inclusive a través de las pruebas y las tribulaciones más grandes que puedan existir en esta tierra. ¿Para qué? Para que nos podamos convertir en un pueblo que también ame y confíe por completo en Dios. Que el Señor les bendiga, les animo con esta palabra. Personalmente me anima a mí a seguir adelante, me anima a mí a seguir esforzándome, me anima a mí a seguir creyendo al Señor. Y le digo al Señor, si mi corazón no está correcto delante de ti, si mis acciones no son correctas, examíname. Fui capaz una vez de decirle al Señor, pruébame. Pero hoy puedo comprender a través de esta palabra que el Señor siempre va a estar probando a sus hijos. Jesús venció, Abraham venció, Rahab venció y muchos hombres de la fe que podemos ver en Hebreos capítulo 11 vencieron a la prueba. Entonces ni tú ni yo podemos ser la excepción, mis queridos amigos y hermanos. Quiero orar por usted en esta noche y le invito a que pueda confesarle al Señor y decirle que le ayude en estos momentos de prueba, que Él está listo para sostenerlo y para socorrerlo. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra sea tocando la vida de cada uno de aquellos que están oyendo este mensaje, que están viendo este mensaje. Yo te ruego en el nombre de Jesús que sus corazones no se desanimen, sino que se afirmen en ti. Porque, Señor, no queremos pasar desaprobados esta prueba, sino queremos aprobar la que se nos presenta en nuestro diario caminar. Si muchas veces, Señor, hemos desmayado y hemos abandonado la fe por causa de la prueba o la tentación, te pedimos perdón en esta noche. Te rogamos tu misericordia,
Perdónanos, Padre, porque te fallamos, pero más acudimos ahora a aquel que fue capaz de vencer la tentación. Bendice, Señor, a las familias, bendice, Señor, esta nación. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú pongas paz en cada uno de los corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos libres de todo mal. Y te rogamos también, Señor, que tu mano sea extendida sobre nosotros para poder agarrarnos de ahí y no soltarte y poder soportar toda prueba que se ha presentado. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Te doy gracias en esta noche. Recibe la gloria, recibe toda la honra, recibe todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que tengan un buen inicio de semana. Que el Señor los bendiga. Los amo mucho.